En los registros policiales de 1946, Santiago Calderón es apenas una estadística, un nombre más en la lista de personas desaparecidas, anotado con tinta negra en una hoja envejecida. Calderón, Santiago, masculino, 34 años, ocupación, mecánico ferroviario, estado civil, casado, fecha de desaparición, 18 de junio de 1946, nada más. Pero para su familia, su ausencia no fue una simple anotación administrativa, fue una herida abierta, un eco constante que atravesó generaciones. Santiago vivía con su esposa, Magdalena, y sus dos hijos, uno de 4 años, el otro apenas un bebé, en una casa modesta de ladrillo, en las afueras de Buenos Aires. La zona era rural, con calles de tierra, vecinos que se conocían por nombre y apellido, y trenes que pasaban a lo lejos con su silbido metálico anunciando horarios fijos, días previsibles. Él trabajaba en los talleres del ferrocarril Mitre, revisando locomotoras, ajustando frenos, manchado de grasa, pero siempre puntual. Tenía fama de ser silencioso, pero muy observador. No se metía en política, no iba al bar, no jugaba a las cartas. Sus tardes eran para su familia, sus noches para leer el diario o cuidar del jardín. Y sin embargo, esa rutina, tan marcada, tan ordenada, se rompió con una sola decisión. Una mañana cualquiera, sin previo aviso, sin despedida. El martes 18 de junio, Santiago se levantó como siempre a las 5:30 de la mañana. Desayunó con su esposa, pan con manteca y café con leche. Revisó una vez más su reloj de bolsillo, besó a los niños dormidos y salió de casa con su maletín de herramientas. No lo volvieron a ver. Esa noche, Magdalena esperó con la cena servida hasta las 22 horas. Al día siguiente, recorrió el camino hacia el trabajo. Preguntó en la estación, en los talleres, en hospitales, en la policía. Nadie sabía nada. No había señales de pelea, no había testigos, no había carta, solo un vacío y silencio. En cuestión de 48 horas, su desaparición se convirtió en un tema de conversación local. Las versiones no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que lo habían visto subiendo a un tren rumbo al norte. Otros afirmaban que había sido visto con un desconocido en la noche anterior, pero nadie aportó pruebas. Magdalena, desesperada, se aferró a cada pista como a un clavo ardiente. Fue de comisaría en comisaría, publicó un anuncio en el diario, llamó a amigos y a familiares lejanos, pero el nombre de Santiago parecía haberse borrado del mapa. Fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Santiago Calderón no era un hombre que llamara la atención. Era correcto, prudente, de esos que saludan con una inclinación de cabeza y evitan los escándalos. Vestía siempre igual, camisa blanca, pantalón de trabajo, boina gris. Su andar era firme pero silencioso, como si no quisiera perturbar al mundo. Había nacido en 1912, en una familia humilde de Avellaneda. Su padre era zapatero, su madre, costurera. Desde chico mostró una fascinación por las máquinas, relojes, radios, motores. A los 14 años entró como aprendiz en un taller ferroviario y nunca salió de ese mundo. Para él, los trenes no solo transportaban personas, llevaban secretos, promesas, cambios de época. En 1939 se casó con Magdalena Frías, una joven bibliotecaria que conoció en una fiesta patronal. Él tenía 27, ella 23. Se enamoraron con lentitud, casi con timidez, como si cada paso tuviera que ser aprobado por el tiempo. Magdalena decía que Santiago era un hombre de silencios intensos, que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba. Nunca levantaba la voz, nunca contaba chismes, pero escuchaba, siempre escuchaba. A simple vista, era un ciudadano más, pero había pequeños detalles que ahora, décadas después, parecen significativos. Por ejemplo,
las veces que llegaba más tarde de lo habitual sin explicación, o cuando recibía sobres cerrados sin remitente que escondía inmediatamente entre las páginas de un libro, o su extraño hábito de mirar hacia atrás, como si temiera estar siendo seguido. En aquella época, Argentina vivía una calma tensa. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y el país recibía, oficialmente o no, a cientos de inmigrantes europeos. Algunos buscaban paz, otros anonimato. Se hablaba en susurros de redes clandestinas, de espías, de pasaportes falsificados. Santiago no hablaba de política, pero en casa tenía un viejo atlas con páginas marcadas y anotaciones en lápiz, ciudades tachadas, fechas, coordenadas. Una vez, Magdalena le preguntó qué era todo eso. Él solo respondió: historias que nunca deben contarse. Tenía también una caja de madera con un candado que nadie jamás pudo abrir. La escondía detrás de libros, enciclopedias que cubrían toda una estantería. Cuando le preguntaban qué guardaba allí, sonreía con una mezcla de ironía y melancolía. Nada importante, solo recuerdos. Y sin embargo, cuando desapareció, la caja también se había ido. Pasaron 77 años desde la desaparición de Santiago Calderón. Su historia había quedado relegada a una anécdota familiar, contada en cenas esporádicas o en tardes de lluvia. Tu bisabuelo desapareció sin dejar rastro, decía alguno, como quien repite un refrán triste sin esperar respuesta. Con el tiempo, la casa donde vivió fue heredada por distintas ramas de la familia. Nadie quiso venderla. Era vieja, con techos altos, paredes descascaradas y olor a madera húmeda. Un esqueleto silencioso, lleno de polvo y recuerdos que parecían haberse convertido en parte del mobiliario. En febrero de 2023, un sobrino nieto de Santiago, arquitecto, curioso, obsesionado con genealogía, decidió remodelar la vieja casa para convertirla en una biblioteca familiar. Quería conservar la historia, pero también abrir las ventanas al presente. Lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba por abrir algo más. Durante la restauración del desván, los trabajadores encontraron una irregularidad en el suelo. Una tabla de madera sonaba hueca. Al levantarla, apareció un compartimento oculto, perfectamente sellado con clavos antiguos. No había polvo dentro. Estaba protegido. En su interior, una caja metálica envuelta en tela de lino. A simple vista, no parecía gran cosa. Estaba oxidada, sin inscripciones visibles, pero pesaba más de lo esperado. Al abrirla, encontraron 3 objetos: una llave de hierro negro, antigua, pesada, con un diseño inusual en la cabeza, una fotografía en blanco y negro, recortada, mostrando a 3 hombres de pie frente a lo que parecía ser una entrada de piedra, y una nota escrita en tinta corrida, apenas legible: si encuentras esto, no busques justicia, solo busca la verdad. S.C. El hallazgo causó desconcierto. No había registros previos de ese compartimento. Nadie en la familia recordaba haber oído hablar de una caja escondida. La llave, por su parte, no coincidía con ningún tipo de cerradura doméstica. Era larga, con un diente doble, y tenía grabado un símbolo pequeño en la base, un triángulo dentro de un círculo. La reacción inicial fue de curiosidad, pero a medida que pasaban los días, el hallazgo fue adquiriendo otro peso, uno más oscuro, más denso, porque, junto con la caja, se removieron otras cosas: recuerdos olvidados, silencios heredados, sospechas antiguas que nunca se atrevieron a nombrar. La familia decidió buscar ayuda. Contactaron con historiadores locales. Uno de ellos, especializado en simbología de la posguerra, examinó la llave y levantó la vista con una expresión tensa. Este diseño no es argentino, es europeo, y no es para una casa, es para una bóveda.
Después del hallazgo de la llave, la atmósfera dentro de la casa cambió. Lo que había empezado como una remodelación tranquila se transformó en un torbellino de preguntas. ¿A qué correspondía esa cerradura? ¿Qué tipo de bóveda? ¿Por qué Santiago, un hombre aparentemente común, habría escondido algo así? El sobrino nieto, intrigado, compartió las imágenes de la llave y la nota en un foro de genealogía e historia secreta. Lo que recibió fue una mezcla de escepticismo y pistas inquietantes. Uno de los comentarios más llamativos provenía de un perfil anónimo que, sin presentarse, escribió: «Triángulo dentro del círculo. Si eso es real, están abriendo una puerta que fue cerrada por una razón». Otros usuarios más técnicos reconocieron el diseño de la llave como similar a los utilizados en bóvedas de archivo europeas entre 1935 y 1950, particularmente en instalaciones militares o edificios de seguridad elevada. Un historiador argentino retirado, consultado por la familia, examinó la fotografía hallada junto a la llave. Afirmó que el uniforme de uno de los hombres recortados no era argentino, sino alemán, más precisamente, del ejército nazi. Esa revelación cayó como una piedra en el estanque. Durante décadas se había especulado sobre la llegada de oficiales nazis a América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial. Argentina, en particular, fue señalada como destino habitual de personajes que buscaban escapar de los tribunales de Nuremberg. Pero Santiago Calderón no tenía ningún vínculo aparente con Europa. No hablaba alemán. Nunca viajó al extranjero, al menos según los registros oficiales. Entonces, ¿por qué tenía en su poder una fotografía de ese tipo? ¿Y por qué esconder una llave con tanto cuidado? Impulsados por la incertidumbre, los familiares comenzaron a revisar los documentos viejos de Santiago. En el fondo de una caja de cartón deteriorada, entre boletas, cuadernos y una Biblia desgastada, encontraron algo más: una libreta pequeña, escrita a mano. No tenía nombre, pero las letras coincidían con la caligrafía de la nota encontrada junto a la llave. No era un diario personal, ni una agenda común. Eran anotaciones breves, como códigos, listas de fechas, lugares, coordenadas. Algunas estaban tachadas, otras rodeadas con círculos. Una en particular llamó la atención: la finca, 12 kilómetros al sur, Puerta de Piedra, solo con la llave. Con ese dato en mano, comenzaron a buscar referencias. Tras cruzar mapas antiguos con registros de propiedad rurales, descubrieron una finca estatal abandonada, ubicada a unos 12 kilómetros al sur de la antigua estación ferroviaria donde Santiago trabajaba. El lugar figuraba como propiedad del Estado hasta 1951. Luego desapareció de los registros oficiales. La mayoría de los habitantes de la zona ni siquiera sabía que existía. La familia, junto con 2 investigadores independientes, fue hasta el sitio. Era una construcción olvidada, devorada por la vegetación. La puerta de entrada estaba bloqueada con cadenas oxidadas, pero al rodear la estructura, encontraron una entrada secundaria, de piedra, exactamente como decía la nota. La cerradura estaba cubierta de polvo y óxido, pero intacta. Cuando la llave fue insertada, encajó sin esfuerzo. Un giro seco, un clic. La puerta se abrió. Detrás de la pesada puerta de piedra no había oro, ni reliquias, ni restos humanos. Había silencio. Un pasillo estrecho descendía en espiral, tallado directamente en la roca. La humedad golpeaba el rostro como un aliento antiguo. Las linternas apenas rozaban las paredes, revelando símbolos grabados, números, iniciales, fechas. Era como entrar en una cápsula sellada por el tiempo o por voluntad. Al fondo del túnel encontraron una habitación rectangular, sin ventanas.
sin ventilación. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, y en el centro, sobre una mesa de concreto, un archivador metálico cerrado con un candado oxidado. A su lado, una lámpara de queroseno vacía y una silla aún alineada con la mesa, como si alguien hubiese salido hace apenas un momento. El candado fue forzado con una herramienta. Dentro del archivador había documentos, decenas de ellos. Algunos estaban dañados por la humedad, pero muchos seguían intactos. Informes mecanografiados con membretes oficiales, fotografías en blanco y negro con marcas numéricas, transcripciones de entrevistas en código, planos de rutas ferroviarias del sur de Argentina, cartas manuscritas con firmas ilegibles y, lo más desconcertante, una lista de nombres, acompañada de fechas y lugares, muchos de ellos tachados. Uno de los investigadores, exfuncionario del Ministerio de Defensa, palideció al leer uno de los sellos: Proyecto Dédalo, clasificación ultra confidencial. Nadie en la sala había oído hablar de tal cosa. Según la documentación, Proyecto Dédalo había sido una operación encubierta entre 1945 y 1950 que involucraba el traslado y reasentamiento de individuos clave desde Europa hacia Sudamérica, bajo identidades falsas, con ayuda logística desde redes ferroviarias y propiedades estatales. No se trataba solo de nazis escapando. Algunos documentos apuntaban a científicos, estrategas militares, banqueros y hasta religiosos con vínculos oscuros. Y en al menos 5 documentos, el nombre Santiago Calderón aparecía mencionado, no como mecánico, sino como enlace de transporte y ocultación de activos sensibles. Era difícil de creer. Santiago, el hombre callado, ¿era parte de una red internacional secreta o había sido usado, manipulado, forzado? Una carta en particular ofrecía una pista distinta, escrita a mano, sin destinatario claro. No quise hacerlo, lo juro, pero cuando vi lo que traían, lo que ocultaban, ya era tarde para escapar. No quería protegerlos, solo proteger a los míos. Si me encuentran, sabrán que no mentí. Firmada, S.C. El tono no era de un traidor, era de un hombre acorralado. Al lado de la carta, una fotografía mostraba a 3 personas entrando en un vagón ferroviario. Una figura masculina estaba marcada con un círculo rojo, y detrás, a lo lejos, un rostro parcialmente desenfocado. Parecía Santiago. Los días siguientes al hallazgo fueron frenéticos. Los documentos extraídos de la bóveda fueron copiados, catalogados y enviados a varios especialistas. Algunos periodistas independientes intentaron investigar más, pero no pasó mucho tiempo antes de que ciertos archivos desaparecieran misteriosamente de los servidores donde habían sido cargados. Alguien, en algún lugar, aún vigilaba ese secreto. Dentro del archivo original, escondido entre 2 carpetas grises, se halló un último sobre. Estaba sellado con cera roja y en la solapa interior, con tinta azul desteñida, decía: para ser leído solo cuando la verdad ya no duela. El contenido era breve, una carta escrita de puño y letra por Santiago Calderón, probablemente en sus últimos días. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. No quería ser parte. Fui reclutado sin entenderlo del todo. Me ofrecieron un salario mayor, seguridad para mi familia, pero no me dijeron qué estaba transportando. ¿Quiénes venían? Cuando supe la verdad, fue tarde. El silencio me protegía a mí, pero más aún a los que amaba. Así que desaparecí. No huí. Me borré.
y me llevé conmigo lo único que no podían permitir que se supiera: pruebas. A lo largo de décadas, Santiago había sido considerado una sombra, un cobarde, un desaparecido más. Pero su desaparición no fue un escape. Fue una elección, una forma de detener algo sin levantar sospechas. Su silencio no fue vacío, fue escudo. Según los documentos, él ayudó, al menos una vez, a filtrar información clave a diplomáticos europeos que luego frustraron operaciones de protección a criminales de guerra. No fue un héroe público, ni un mártir oficial, pero sí una piedra en el engranaje de algo mucho más grande. Los registros indican que después de su desaparición, hubo una ruptura en las rutas logísticas secretas del sur argentino. 2 trenes con destino incierto jamás llegaron. Un jefe ferroviario fue encontrado muerto, y en los informes un nombre se repite en tinta roja: Calderón, traidor interno, en proceso. A partir de ahí, el silencio. No hay más rastros, ninguna tumba, ningún cuerpo, solo la llave, la carta y la historia. Hoy, más de 75 años después, su familia lo recuerda no como el hombre que se fue, sino como el que eligió cargar con un secreto para evitar que el mundo supiera algo que aún hoy nadie se atreve a nombrar del todo. Santiago Calderón no desapareció, se escondió, se borró, para que algún día otros pudieran encontrar la verdad.